El audio, ahora sí. Acá, bien. Ahora sí. Buenas noches a todos y todas. Disculpen las. Disculpen los pequeños inconvenientes que hemos tenido en el arranque de la transmisión, pero ya vamos arreglándolos poco a poco. Bienvenidos a los dos compañeros, primero que nada. Y bueno, buenas noches a todos y todas. Como siempre comenzamos. Hoy vamos a hablar con Juan Acevedo. Buenas noches. Buenas noches. Que es dirigente gremial de correo, integrante de la mesa representativa de PICNT. Y Álvaro Legaspi, integrante del Consejo Central de AEU y de la representativa de la República, sobre la actualidad sindical, sus reivindicaciones y la lucha por la no privatización de las empresas públicas, entre ellas el Correo y el Banco República. Bueno, que empiece el más joven, dale Juan. No, dale Alvarito, dale vos que... Bueno, primero, antes que nada, espacio que se abre, hemos sentido que otros compañeros vienen haciendo, y la verdad que está bueno esto porque da la posibilidad de intercambiar, de difundir, ¿verdad? Y de lanzar propuestas también hacia un sector importante de la clase trabajadora y de los integrantes de los sindicatos y del movimiento popular en general. Con Juan hemos compartido bastantes movilizaciones porque, como decía, estuvo en la presentación. Tenemos varios temas comunes. El tema de la defensa de las empresas públicas, a mí y Juan en el Correo. Nos ha encontrado en varias movilizaciones, particularmente desde el año 2017 a esta parte, en el cual la banca oficial se llevó adelante uno de los conflictos más importantes de la historia. Ahí fue que el directorio del Banco República, bajo la presidencia de Polgar en ese momento, dio inicio a un proceso de reestructura del banco, por el cual el cierre parcial de dependencia y los pasajes a microbanca hizo que el banco se fuera debilitando en un montón de lugares y corriera peligro, ¿verdad?, la propia existencia del mismo, con lo que ello traía. Ahí hicimos la ocupación, una serie de movilizaciones, y bueno, la mesa sindical coordinadora, y Juan entre ellos nos acompañó en muchísimas actividades en el año 2017, y últimamente nos encontró en la carpa frente al Palacio Legislativo la semana pasada, que fue una semana importante para nosotros, la valoramos positivamente, y bueno, y creemos que por ahí es la cosa, empezar a intercambiar un poco sobre lo que es la defensa de las empresas públicas y lo que tiene que ver en lo general del movimiento sindical. Así que bueno, yo largaría por ahí. Juan, no sé, ¿qué te parece? Vamos metiendo y metiendo un poquito. Sí, está bueno. Bueno, Álvaro hizo una introducción ahí, ¿no? Yo creo que venimos en un momento muy difícil, muy complejo, para todo el pueblo. Y si bien los trabajadores públicos tenemos ciertas certezas que pueden ser vistas como diferentes al resto del pueblo, ¿no? Porque la verdad, tenemos hermanos del pueblo pasando realmente mal, familias enteras que están sumidas en la desocupación, en la pobreza, en lo que es la crisis esta que estamos viviendo. Pero bueno, también como decía Álvaro, en lo que tiene que ver con la temática propia nuestra, de las empresas públicas, estamos pasando un momento muy difícil, ¿no? Muy difícil, un momento muy duro, un momento que además, digamos, no se corresponde tanto con, vamos a decir así, una descripción con el gobierno o el Poder Ejecutivo de turno, sino con una etapa del capital, desde nuestra óptica, donde los grandes capitales multinacionales y las empresas poderosas del capital, ¿se escucha? No, decía que donde los grandes capitales vienen por el negocio de las empresas estatales en general. Y bueno, y ahí hay una porción de esos negocios que ha sido reservada históricamente al Estado, digamos, lo que tiene que ver con los servicios públicos.
y que últimamente, diría, para ponerle un principio, si se quiere, después de una gran ofensiva neoliberal de los 90 que fue muy compleja, bueno, que trajo consigo la privatización de gran parte del aparato estatal de empresas, ¿no? De ILPE, de Pluna, de AFE, el cierre del frigorífico nacional un poco antes, bueno, todo lo que fue esa primera etapa, digamos, de desmantelamiento y de pérdida de soberanía, de derechos populares, porque en definitiva tenemos esa concepción de los servicios públicos como derechos populares, como cuestiones que tienen que ver con garantizarle los servicios a la gente. Y bueno, y ahora, si queremos ponerle un punto de inicio a la etapa más dura, el rostro más duro, desde el 2015, donde empiezan los instructivos de la OPP, se instalan allí esta especie de poner a la OPP en una especie de superintendencia de las empresas públicas, donde a través de los instructivos van generando condiciones muy duras para las empresas públicas en lo que tiene que ver con el recorte de inversiones, con el recorte del ingreso de personal y con los recortes en los propios gastos de funcionamiento. Entonces hay una operativa grande, privatizadora, desmanteladora, que obviamente se ve reforzada en función del cambio de gobierno, reforzada y profundizada, pasando, por ejemplo, del 3x2 al 3x1, también eliminando de un saque todas las vacantes del 2019, con un talante diferente, pero que, digamos, del punto de vista de la etapa de la acumulación capitalista, pensamos que responde a la misma lógica, ¿no? Es decir, a ver a los servicios públicos como una mercancía, y digamos que era un viejo anhelo de los capitales poder ingresar en esta área, digamos, que les era esquiva, ¿no? Sobre todo en Uruguay, digamos, ¿no? En el resto de América ha habido otro tipo de experiencia donde, digamos, solo esto se explicaría desde nuestra óptica por la fuerza de ente fuerte, movilizada. Venimos tratando de etapa producto de la pandemia, pero cabe recordar que dos de las movilizaciones más grandes del último año y del año pasado y de han sido de la mesa de ente, sin duda. Si le sumamos la de noviembre, que fue de los públicos, donde también participamos, tenemos 3 escenarios de grandes movilizaciones de masa. Y bueno, yo creo que el mayor éxito que hemos tenido ahí, o el éxito es una palabra bastante no es la exacta, digamos, pero una ventaja que hemos tenido es que hemos tratado por todos los medios, mediante la discusión y mediante el trabajo interno en las organizaciones sindicales, que tiene mucho que ver la correlación de fuerza y cómo se encuentran las diferentes direcciones sindicales, digamos, para poder coordinar las luchas. De alguna manera cambiar un poco el eje, ¿no? De aquellas reivindicaciones de los trabajadores públicos mirándose el ombligo, con prioridad de intereses corporativos y bastante alejado de lo que era el resto de la gente, y el relato de la derecha que había colocado, de la derecha y de la entre comillas izquierda, digamos, de alguna forma, que había colocado a los trabajadores públicos en un lugar muy, muy jodido, ¿no? En un lugar de gente que prácticamente estaba para defender su privilegio, que le importaba todo un carajo, que lo que no quería era laburar, etcétera, etcétera. Creo que de a poquito hemos ido corriendo el eje, trabajando en esa plataforma de, bueno, considerar a los servicios públicos en su conjunto, no solamente lo que brindan los entes, sino la educación, la salud, la vivienda, el conjunto de los servicios, digamos, y las áreas del Estado, como pilares de los derechos de la gente. Y bueno, de alguna manera el otro día en la movilización creo que quedó bastante clara cuál es la óptica, que es esa, ¿no? Defender los servicios, pero sobre todo defender las empresas públicas que están al servicio del pueblo. A los sectores más necesitados, los de abajo, al interior profundo, esto que decía, que estábamos conversando antes de salir al aire, que hablábamos ahí con Álvaro, de los pueblos alejados. Tanto el BROW como el Correo en estos casos tienen fuerte presencia a nivel territorial en todo el territorio nacional. Y bueno, se está viviendo una etapa muy complicada, donde ahí tenemos, digamos, el desafío de poder romper de alguna manera estos instructivos, estas órdenes administrativas que son muy restrictorias, digamos, del funcionamiento de las empresas, porque están orientadas a una especie de mandato de mercado donde la rentabilidad, digamos, está por encima de la prestación social o de los roles sociales que deben cumplir cada una de ellas, ¿no? En el caso del Correo, muy claro, un Correo que compite con más de 80 empresas privadas, llegó a haber más de 130, en un mercado muy pequeño. Es decir, el negocio rentable se lo están quedando los privados,
y la empresa del Estado está haciendo todo lo que los capitales no quieren hacer porque pierden dinero, digamos, ¿no? Básicamente es eso. Creo que en el caso del Banco República es algo muy parecido. Pero bueno, una primera vuelta por ahí, sí, ni que hablar que estamos con esa preocupación de cómo poner gente en la calle. Creo que estamos en un momento donde tenemos la mayoría de los entes, los sindicatos movilizados, tenemos los compañeros de FOSE peleando, vienen ocupando los lugares de trabajo, realizando paros, tenemos los compañeros de FANCAP también peleando, tenemos, bueno, ni que hablar, el conflicto viene llevando adelante los compañeros en el Brower a nivel de la banca pública, y bueno, y en general creo que hemos coincidido en un momento donde estamos de acuerdo en que hay que salir a pelear. Sí, creo que este momento sindical, Juan, también hay que incorporar la hora en la calle, digo, no quizá como nosotros quisiéramos, pero hay un aspecto fundamental de eso que vos mencionabas hoy, que es cómo el movimiento sindical incorporó lo programático a la movilización. Lo que es la defensa de las empresas públicas, todo lo que trae consigo. Que lo que hace es cuestionar, en cierta forma, los sucesivos poderes ejecutivos. Reseñabas bien que a partir de los 90 hubo un impulso privatizador y de desmantelamiento de las empresas públicas. Nosotros lo sufrimos en el Banco República, en los años 90 ya hubo un planteo de UDAS, que era comprimir la estructura de las sucursales del interior fundamentalmente, llevarlas a la mínima expresión para luego rematarlas. Esto quedó stand-by porque el sindicato en ese momento hizo lobby, ¿verdad? No llegó ni a hacer paro con los actores políticos y bueno, y se ve que midieron estructura y a partir del año 2013 con este tema, entrevistándonos con sectores comerciales, entrevistándonos digamos, con los políticos municipales, con las autoridades municipales, nacionales, que ha llevado a que hoy, en algún aspecto, esté el Poder Ejecutivo quizá evaluando, ¿no?, soltar algo, porque, o sea, si no hay un cambio, el cierre de dependencia, la privatización de los servicios del Banco República, que es lo que nosotros más conocemos, esto se da en todas las empresas del Estado, está a la vuelta de la esquina. Hoy tenemos 3.300 trabajadores en el Banco República, la cifra más baja de toda la historia, con un banco que ganó 550 millones de dólares. Al 30 de abril llegó a ganar 239 millones de dólares. El ratio de eficiencia más alto en el sector financiero está en el Banco República. Si hacemos la ecuación, 550 millones dividido 3.300, cada trabajador está generando arriba de 160.000 dólares por año de ganancia. O sea, el planteo acá que hay de retiro del Banco República, de achique, viene por otro lado, no del lado de la rentabilidad. Porque incluso estas ganancias del Banco República pasan a ser parte de los uruguayos nuevamente. Podemos discutir cómo se reparte el presupuesto, ¿no? Esa es otra discusión. Pero vuelve a lo que es el presupuesto nacional, a la educación pública, a la seguridad pública, a la seguridad
social, que es otro temazo que tenemos ahí a la vuelta. Incluso cuestiona todo. Cuanto más para atrás vaya el República, más chance van a tener las empresas privadas. Que es un capitalista se va a de consumo fundamentalmente, a través de las administradoras de crédito. A ver, si el Grupo Santander se lleva 150 millones de dólares por año a su casa matriz, esa platita sale de todos los uruguayos. No sale de una plantita o de un manantial, como decía anteriormente. El círculo capitalista cierra perfecto ahí. Y bueno, y nosotros como integrantes del Consejo Central, de todos los organismos del sindicato, estos temas los tenemos que poner arriba de la mesa. En cada lugar que podemos, como es en este caso, ¿no? Pero estos datos que yo tengo no son datos secretos. Es todo corroborable en la página del Banco Central del Uruguay, la ganancia de las empresas financieras. Lo que pasa es que, lógico, a veces es mejor hacer lobby con las empresas financieras privadas que atacarlas por parte de algunos actores sindicales. Y ahí está otra de las discusiones, Juan, que tenemos planteados permanentemente, ¿no? El tema de la dirección del movimiento sindical, ¿no? ¿Hacia dónde va el movimiento sindical? ¿Hacia dónde va la dirección de AEU? ¿Hacia dónde va la dirección del PCNT? Que es un tema que viene de hace años, este tema, ¿no? La pérdida de independencia política y de clase del movimiento sindical en general y de AEU en particular, hay que ponerlo arriba de la mesa. Sí, en ese mismo caso teníamos una consulta, una pregunta para hacerle. Hay que ponerlo arriba de la mesa. Modelo, parecía que Polgar tenía... ¿Sí? Sí, les pido disculpas porque se tranca un poco, andamos con problemas hoy, el tema de la transmisión está media... Pero en eso que estabas hablando, justamente, teníamos una pregunta para hacerle, que cómo es la relación de ustedes en el Consejo Central y con el PIT-CNT en sí, ¿no? En general. Bueno, nosotros, el Consejo Central, la Coordinación para el Cambio, tenemos 2 cargos de 11, ¿no? Y al PIT-CNT concurre el secretario general del sindicato, que es quien vota. Hemos tenido situaciones de las más complejas. En el conflicto del año para llorar, ¿verdad? Fueron para llorar. Pero bueno, esa contradicción, por ejemplo, con lo que fue el tema de la luz, nosotros en el Consejo Central resolvimos derogar toda la luz y el representante de AEU en el PIT-CNT fue por los 135 artículos. A ver, tenemos del tema del PIT-CNT y del Consejo Central para hacer un programa, ¿no? Sí, como dice Álvaro, lo que pasa que el tema es un tema de larga data, ¿no? O sea, a mí me gusta más que hablar del PIT-CNT, pero es una cuestión semántica. Me gusta hablar de la dirección del PIT-CNT mayoritaria, ¿no? Porque en realidad ahí yo sé que Álvaro lo tiene claro esto, pero nosotros reivindicamos el carácter de convención y reivindicamos la convivencia de las diferentes corrientes y las diferentes formas de construcción sindical. De alguna manera lo que dice aquel es tal cual, ¿no? O sea, en aquel conflicto yo recuerdo con mucha claridad 2 cosas. Primero, tener que hacer un previo en una mesa representativa para plantear que había un conflicto en la banca oficial porque quienes iban de AEU negaban la existencia del conflicto con 2 bancos ocupados, ¿no? Un montaje, decía. A partir de eso, generar alguna distancia, digo, esto lo hacemos continuamente, lo han hecho los compañeros de AEU con nosotros también. Tratamos de apoyar y de rodear las luchas porque, bueno, entre los que tenemos una perspectiva de lucha, incluso entre los que están luchando, sean de donde sean, porque no hay que andarle preguntando a nadie, los que están luchando y hay que apoyarlo,
Eso por lo menos una máxima que aprendimos de los viejos militantes, ¿no? En aquella vieja consigna de la unificación de los conflictos, de que todos los conflictos tienen la misma característica de clase, y que bueno, que a partir de ahí hay que rodearlos. Y la verdad que también eso no es una cuestión fácil de llevar en la medida que tenemos diferencias muy, muy profundas, con donde algo como al inicio con trabajadores y trabajadoras, de poner gente en la calle en función de la autonomía que todos los sindicatos tienen y que las agrupaciones, las minorías deberían tener. En algunos lados es bien difícil y conocemos por el relato de los compañeros la interna de AEBU, pero todos los sindicatos tenemos nuestras internas, eso es así. Pero de alguna forma yo creo que este camino que venimos transitando, donde de una perspectiva de independencia de clase, de una perspectiva de defensa irrestricta a los intereses de los trabajadores por sobre otros intereses, se vienen generando brechas y discusiones que después rebotan en todos los ámbitos, inclusive en aquellos ámbitos que parecen tan encumbrados, que no lo son y no deberían serlo, y rebotan para todos lados, y vienen haciendo ruido. Y en ese sentido creo que hay que quedarse con eso, es decir, la discusión metodológica de la forma de construir sindicatos a partir de un despliegue, sobre todo en estos momentos, donde de repente el año pasado, más en general, decíamos, bueno, si en una crisis económica de esta magnitud, si en un momento donde hay una ofensiva abierta sobre los intereses del pueblo, donde el ajuste, digamos, viene a caballo y donde lo estamos pagando los trabajadores, los sindicatos, en aquella vieja consigna de algún compañero histórico como León Duarte, que decía que los sindicatos deberían ser el escudo de los débiles, bueno, si los sindicatos no están en la calle, no ponen toda su infraestructura, sus condiciones económicas, su militante al servicio de la pelea, y nos tenemos que dedicar a otra cosa, por lo menos los sindicatos donde estamos nosotros, y tratar de hacer todo el esfuerzo en ese sentido. Yo creo que muy humildemente, con mucha modestia, se viene tratando de hacer eso, haciendo camino, no sin dificultades, no sin contradicciones, pero Álvaro después me corregirá, pero yo creo que estoy convencido que hay un espectro grande de expresiones sindicales que se expresan en direcciones, en agrupaciones, en sindicatos de base, en el caso nuestro como en la mesa de ente, a través de la confluencia de 6 o 7 sindicatos que venimos teniendo un proceso, que no es un proceso de discusión entre cuatro paredes, que es un proceso de encontrarnos en la pelea, que es un proceso de desarrollar lucha juntos, que bueno, que abren una esperanza, independientemente de lo que pase adentro, puertas adentro, digamos, de la estructura del PCNT, de poder dar la disputa de la forma de construcción sindical a partir de una práctica propia que también vaya generando, bueno, un conjunto de condiciones para seguir creciendo como espacio. Digamos, algunos le llamamos el clasismo, otros compañeros le llaman de otra manera, pero, en fin, un espacio que tiene que ver con compañero y compañera, algunos dirigentes, muchos militantes, que entienden que el movimiento obrero necesita otra forma de hacer las cosas, necesita salir a la pelea, y que viene corroborando a partir de las últimas grandes movilizaciones que se han hecho. Y para nombrar alguna, el conflicto del taxi del año pasado, la huelga del SUDMA de este año, que ya lleva 25 días, que los compañeros vienen resistiendo, los cambios que se han dado en las estructuras sindicales, donde las direcciones se dedicaban a esta frase tan nefasta que dijo Javier Miranda el otro día, a hacer el colchón amortiguador o no sé qué, ¿no? El canalizador de la bronca popular. Se viene demostrando que las estructuras en un momento determinado no soportan más y revientan. Y cuando revientan, generalmente los trabajadores apuntan a direcciones sindicales que tengan otras intenciones. Y bueno, y en ese sentido yo creo que viene habiendo un fuerte crecimiento en lo que es el movimiento obrero, en la interna de los sindicatos, no en sindicatos y estructuras nuevas que sean nuestras, sino las que existen, entreverados con el pueblo, con sus diferencias, con sus contradicciones, donde generando, digamos, instrumentos de debate y teniendo una política sobre todo muy modesta, pero sostenida de una práctica y una dinámica sindical diferente, se van logrando cosas importantes. O sea,
por lo menos en el marco de lo que tiene que ver con la apoyatura de las luchas, en el marco de lo que tiene que ver con un perfil claro y concreto de independencia de clase. Yo creo, Álvaro me va a corregir, porque aparte hace más años que anda a la vuelta, pero por una cuestión de edad, pero nosotros en la mesa de ente en el 2015 hablar de privatizaciones te querían pegar. Hablar de que estaban entregando el capital público a las empresas multinacionales y te querían pelear. Y bueno, y eso lo hemos ido instalando, con mucho trabajo, con mucho debate, ¿no? Se presentaban documentos donde se defendía desde los sindicatos a las PPP. Esto está escrito, no lo inventamos nosotros. Y bueno, todo ese debate lo venimos dando. Consejo Central. Perdimos la votación en el Consejo Central. Claro. Como cuando se dio el debate de UPM, donde en la mesa representativa, yo siempre lo cuento porque es de chiste, ¿no? En la mesa representativa, el representante de los trabajadores papeleros afirmó que el agua salía más limpia de lo que entraba a la planta, ¿no? O sea, digamos, estamos en un nivel de discusión en donde el debate pasa no tanto por la discusión entre cuatro paredes, sino por lo que podamos desplegar desde el punto de vista de cuántos compañeros y compañeras podamos convencer para salir a luchar. Y de alguna manera, no llegamos de ningún sindicato, como por ejemplo las dos que se hicieron contra la LUC antes de arrancar el plebiscito. Y fueron movilizaciones importantes, y fueron convocadas por pequeños colectivos, por sindicatos de base. Entonces, cuando el mensaje, digamos, de quienes tienen esa tarea, ¿no? De alguna manera de discutir, en algunos casos de orientar desde las direcciones, el mensaje de pelea, la gente comprende el momento, la gente comprende que estamos mal, y si media una convocatoria concreta que refleje sus intereses, la gente sale. Eso es indiscutible. Creo que se vio, sobre todo, yo lo pongo así como el ejemplo de lo que fue el plebiscito el referéndum, en las dos campañas, porque en cualquiera de las dos, las expectativas superaron a las estructuras que los estaban convocando. Entonces, de alguna manera, ahí hubo gente de abajo que salió porque entendió y canalizó que por ahí había alguna posibilidad de cambiar alguna cosa. Y en la feria la gente te decía, firmo las dos papeletas, ¿cómo no? Si hubiera 10, firmo 10. Porque la gente en realidad está caliente y no sabe mucho para dónde arrancar. Como estamos nosotros, ¿no? Buscándole la vuelta y tratando de generar algún resquicio para poder meter la opinión en el marco de esta aplanadora que son los medios, de la infraestructura, los grandes aparatos, que obviamente no te dejan expresarte todos los días, como por ejemplo en estos espacios que son tan importantes que Álvaro lo remarcaba, ¿no? Lo que decía Juan, ¿no? El año 2015, si alguien decía están privatizando el país, te pegaban, ¿no? Y yo voy a empezar por autocriticarme a mí mismo. Creo que hay una desideologización importantísima en las discusiones, y que yo soy parte también. Algunos más, otros menos. Pero hemos eliminado la discusión, hemos sacado arriba de la mesa la ideología de los trabajadores, ¿no? De una forma, de otra, algunos más, otros menos, algunos por correlación de fuerza, otros por un planteo político, ¿verdad? Pero la conciliación de clase y el colaboracionismo se instaló en el movimiento sindical. Esto se agravó a partir de que el Frente Amplio ganó las elecciones. Y bueno, y hoy estamos pagando esas consecuencias. La gente hoy ve la situación distinta, pero por ejemplo Juan reseñaba lo que es la unificación de las luchas, ¿no? Que es un planteo que compartimos todos, pero para la unificación de las luchas también debe haber un plan de lucha. ¿Qué ha hecho el movimiento obrero hasta ahora? Paros de 24 horas, descolgado, sin plan de lucha, con poca discusión, y esto nos ha traído problemas, sin participación, sin movilización. Entonces los compañeros dicen, pero yo con un paro de 24 horas hago varios paros y pongo el conflicto todos los días en la calle, pongo gente en la calle, planes de lucha. O sea, porque si esto no sale, ¿qué hago? ¿Qué juego después? Hago el paro de 24 horas y me voy para mi casa. Por ejemplo, el último paro, ¿verdad? Que fue de 24 horas, los compañeros le trataron de dar una vuelta ahí, ¿no? Con movilizaciones en pequeños lugares, pero no dio ese resultado. Movilizó, se hizo el paro, todo bien. Pero los planes de lucha incluso, nosotros el año pasado teníamos la banca privada movilizándose por el tema salarial y nosotros peleando por el tema presupuestal, y no pudimos hacer una movilización en conjunto del sindicato bancario. Se votó en contra en el Consejo Central una movilización que ya venía aprobada por la banca oficial, ¿verdad? No pudimos. Incluso le íbamos a dejar hablar al presidente del sindicato y todo, estaba en la medida, ¿no?
que hablara el presidente del sindicato, que hablaba también la compañera Lorena, que era presidenta de la banca oficial, como es, el presidente de la banca privada. O sea, permanentemente de este sector amortiguador, como decía Juan, ¿verdad? Que acolchona todo lo que es la movilización, se pone en traba a la unificación de conflictos, a los planes de lucha. Entonces, vamos a un sindicalismo que hace todo declarativo, participan en paneles los super dirigentes del movimiento sindical, participan de la farándula televisiva, y se pelean con Puglia, y cero discusión. No, la ideología de los trabajadores desapareció. Por encima de quien sea panelista, pertenezca a un partido que por su denominación es anticapitalista, al ir en la farándula televisiva, queda todo en nada. Y es un mensaje que a la gente la saca del sistema, de la discusión, ¿verdad? Y del cuestionamiento al sistema, que es lo que verdaderamente nos está faltando. Porque después las ollas populares, que me parece que está bien que el movimiento sindical organice ollas populares para situaciones extremas como la que se dio con la pandemia. Pero si nosotros a eso no le damos una discusión ideológica, un sustento, organizar, nos convertimos en una ONG en 2 minutos. Vamos a seguir dando esa asistencia, pero no queda nada, no queda organización. No digo que en todas no, hay ollas que han generado organización y que se ha trabajado bien. Pero si no, asistimos, y al final terminamos con lo que nosotros estamos en contra, ¿no? A veces hay que tener mucho cuidado. Y yo sé que a veces no cae muy bien que se hable de este tipo, digamos, que se haga este tipo de cuestionamiento, ¿no? Porque uno dice, mirá este tipo, porque trabaja en el banco no quiere la olla. No, está todo bien. Incluso la olla de AEU nosotros la propusimos, la olla de AEU, pero creo que hay que dar una continuidad, hay que hacer un trabajo político que haga organizar, que haga volver a tomar conciencia, ¿verdad?, de lo que es la verdadera lucha de un sindicato clasista, ¿no? Por los intereses de clase. Los intereses corporativos son legítimos también, pero nosotros creemos que el sindicalismo debe ser programático y también corporativo, de lo corporativo a lo programático, porque es así, ¿no? Sí. Pero es un tema muy interesante, ¿no? El tema de lo que es la unificación de conflicto, la respuesta que debe dar el movimiento sindical, ¿no? En temas que no son transversales a todos. El tema de la seguridad social es uno de los temas que nos va a tener ahí, ¿no? Sí, se vienen temas bastante complicados en futuro medio inmediato, ¿no? Y que deberíamos de estar por lo menos medios armados, o intentar armar lo mejor posible para que la gente también esté interesada y esté enterada de las cosas, porque como bien sabemos hay mucho que o poco le importa o directamente no saben o no se sabe el por qué. Les hago una pregunta que dejaron en el chat del pelado Héctor Napoli. Dice que ¿por qué AEU deposita lo recaudado en la banca privada? Por eso apagó, Álvaro. Un saludo al pelado. No tengo dónde tiene depositado, porque, a ver, los números de AEU son, o sea, hoy tenemos un representante de la Comisión Fiscal que ha podido discutir varios temas. AEU creo que tiene su depósito parte en la banca oficial y parte en la privada también. Creo que debe estar vinculado a unas definiciones políticas de la mayoría sindical, ¿no? Nosotros, el representante nuestro en la Comisión Fiscal, que ha hecho un trabajo más que importante, ha hecho que funcione la comisión como tal, porque hasta hace muy poco nadie sabía nada, solamente los números, un paneo. Este compañero ha llevado un trabajo muy bueno, incluso ahora está arriba de la mesa lo que es el fondo de banca privada, ¿verdad? Que es un temita bastante importante, porque es un fondo importantísimo que lo maneja el Consejo de Banca Privada políticamente. No quiero ahondar sobre este tema porque es un tema que está en discusión y bueno, y yo sé que este programa tiene mucho rating y me quiero cuidar de eso. A ver que no se me escucha a mí. Ahí va, ahora sí. Hablando de todo un poco, tengo una preguntita que quedó por acá, que probablemente Álvaro la sepa contestar bien y Juan
Probablemente también porque él está metido en todo. En el artículo 81 de la actual revisión de cuentas, estaba destinado a eliminar la exclusividad del Banco República en el manejo de los fondos del Estado. Creemos que lo sacaron a instancia del sindicato bancario. Hablar sobre la decisión de la OPP que impide el ingreso de trabajadores a los bancos públicos. Aunque hubo un llamado a incorporar 183 nuevos funcionarios, son más los que se jubilaron. Está en juego la defensa de las empresas públicas, ¿no? Y bueno, eso ahora le damos paso a Álvaro para que explique lo de la rendición de cuentas más claro, pero yo creo que tiene que ver con lo que veníamos diciendo, ¿no? Es decir, ahí establecía una norma desde lo instructivo de la OPP que arranca en el año 2015, donde dice que de cada 3 funcionarios que se retiran por cualquier causa, se pueden reponer 2. Eso a partir del 2020 cambió a 1. Es decir, venimos con déficit arrastrado de 5 años para atrás y ahora lo que se hizo fue profundizar definitivamente lo que era este ajuste que venía sobre, en concreto, el rubro 0 de los presupuestos, que es el de salario y de contratación de personal, que está disponible, digamos, para esto. Esto que acarrea que todos los años las empresas públicas, porque además hay que identificar un corte muy grande, que es cuando empezaron de vuelta los concursos, digamos, donde se renovaron un poco las generaciones, las diferentes empresas del Estado. Entonces tenemos un corte generacional grande, donde tenemos muchísimos compañeros y compañeras con causal jubilatoria. Esos compañeros que se van yendo, no se permite la reposición. A pesar de que el conjunto de los informes técnicos de la mayoría de las empresas públicas están pidiendo a grito personal, porque los propios gerentes están pidiendo personal porque se les complica hasta para llevar adelante los planes estos medio macabros que tienen. Entonces, el tema de las restricciones tiene que ver profundamente con el proceso de desmantelamiento, porque atrás de las restricciones viene el incumplimiento, y atrás del incumplimiento viene la excusa perfecta para la privatización. Es decir, nosotros sí tenemos, si vos te quedás sin luz en este país, para poner un ejemplo, y vos tenías 10 cuadrillas que se dedicaban a conectar la luz a Montevideo y te quedan 5, no solamente que van a demorar más, porque es obvio, porque son menos, sino que además esas 5 van a estar para ponerle la luz a la gente que vive en Carrasco y en Pocito. Es decir, si vos te quedás sin luz en Carrasco, va a demorar 3 horas que te venga la luz. Si te quedás sin luz acá en el cerro, y capaz que estás un día entero. Entonces, de eso hablamos cuando hablamos de servicio público orientado a las necesidades populares, en función de los más desprotegidos. Ahí nosotros hicimos una propuesta en plena pandemia en la mesa coordinadora de ente, que incluía una canasta básica de servicio, ¿no? Para ponerla arriba de la mesa como una idea en función de cubrir determinadas necesidades que generaba la crisis, donde se hablaba de una garrafa de supergas, se hablaba de tantos kilovatios de energía, tanta agua, ¿no? Como una cuestión al servicio de los compañeros y las compañeras que iban quedando afuera, en el seguro de paro, desocupados. Así como el movimiento obrero hizo otras tantas propuestas, pero en realidad digamos, lo fundamental del asunto en función de la empresa pública, que esto creo que no es solamente de este gobierno ni del anterior, sino que es histórico, es decir, ¿para qué están las empresas públicas? ¿Cuál es el rol que deberían cumplir las empresas públicas? Porque nosotros no somos defensores, digamos, de las empresas en sí mismos, ni de las privadas ni de las públicas, por una cuestión de que nos interese el tema de la empresa o de la necesidad de generar renta para que después se paguen los intereses de la deuda externa, que es lo que pasa ahora básicamente, ¿no? Entonces, ¿para qué están las empresas públicas? Por ejemplo, en la rendición de cuentas también hay un artículo que ahora le quita todo el presupuesto al Instituto de Colonización, que era para comprar tierra y para ponerla a disposición de los colonos y seguir fomentando el trabajo de las familias rurales de producción en el campo, y lo pone en la cartera de regularización de asentamientos, ¿verdad? Y entonces es un artículo bastante controversial, porque uno dice, obviamente que los trabajadores no estamos en contra de que se regulen los asentamientos y se le dé a los compañeros y las compañeras que vivimos en esos barrios condiciones más dignas de vida. Ahora bien, ¿por qué la plata la tenemos que sacar del Instituto de Colonización, que tiene una función social importantísima? Bueno, ya vemos el lío que hay ahora en Bella Unión, que es otro de los líos grandes que hay, ¿no? Y no el producto, lo que decía Álvaro, del trabajo de los uruguayos y las uruguayas, que se va para afuera todos los años.
Yo creo que hay una cosa que plantea Juan que es bien importante, ¿no? El tema de la creación de esa superintendencia de la OPP, que incluso pone en lo que son los entes autónomos, la autonomía la pone en jaque. Nosotros, por ejemplo, teníamos partidas presupuestadas en el Banco República, que para los compañeros del interior la compensación zonal, que es un tema puede ser menor, estaba pendiente de un acuerdo con el sindicato, la instrumentación de lo que ya estaba presupuestado, y la OPP le dijo nones, que era un acuerdo con el sindicato. Es un tema que estamos evaluando, ¿no? Pero ¿hasta dónde llega la OPP? El tema de las vacantes, y voy a contestarle a Horacio, que está voy a empezar por el tema de las vacantes y del concurso. Te decía, el Banco República llegó a tener 6.500 trabajadores, que fue cuando reingresaron los restituidos allá a fines de los 80, fue la cifra máxima que se tuvo. Obviamente que hoy no precisamos 6.500 trabajadores, teníamos 4.200, 4.300 por el 2014, hoy tenemos 3.300. Se ha dado un proceso de recorte de vacantes, fundamentalmente del año 2015 hasta parte, que nos ha llevado a la situación que describí anteriormente. Esto hace que a partir de este nuevo gobierno ya se perdieron 400 fuentes de trabajo del Banco República por eliminaciones presupuestales. Este año se van a llegar a las 600 y solamente van a entrar 183, al parecer, en febrero. O sea, la situación de acá a febrero va a ser caótica. Hoy la atención al público se sostiene porque hay pandemia, porque bajó la economía del país, y porque los compañeros le meten. Hay dependencias que están abriendo 2 días por semana, de las que abrían 3, y hay otras que hay días que no han abierto. Entre la pandemia, entre todo, no han abierto. Hay algunas que no han abierto caja, como Nueva Palmira, la otra vuelta, porque no tenía gente. Se ha dado un montón de situaciones que llevan a esta realidad de hoy. Se anotaron 88.500 personas para el concurso. Un concurso que es por escolaridad. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si no pasaste todos los años con muy buena nota, perdés el tiempo. Así todos se anotaron 88.500 personas para 183 lugares. Son 19 concursos que va a haber, porque va a ser en todo el país. Son 70 por departamento, un departamento 120 que tienen más, Montevideo 650, pero eso es lo que hay. El sindicato, obviamente, que estuvo en contra del concurso por escolaridad, porque hay un montón de uruguayos que los deja sin posibilidad de acceder a un trabajo en el Banco República. Pero no lo inventó esta gente, el concurso por escolaridad. El primer concurso por escolaridad que hubo fue en el año 2012, que también el sindicato ya estuvo en contra de esto, lo que hizo que, bueno, un sector importante de la población no tuviera la posibilidad de ingresar. La lista de prelación va a quedar por 3 años, y ahí, bueno, veremos qué es lo que pasa con las nuevas determinaciones que se tomen en cuanto a las vacantes, que también va a ser importante la lucha que lleve el sindicato adelante, porque no creemos que por sí solo esto se pueda llevar adelante, ¿no? El otro que me consultabas, que era lo del artículo 281, este artículo lo que posibilitaba era, o sea, que las empresas, las oficinas del Estado depositaran sus fondos en los bancos privados. Esto obviamente que era quitarle una importante circulante al Banco República, de lo cual iba o podría llegar a ser peligrar lo que es varias políticas sociales de colocación, ¿verdad? Como es el crédito social, como son otros productos, ¿verdad? Y también ese rol que juega el Banco República en algunas situaciones para controlar la economía del país, en cuanto, por ejemplo, a salir a comprar dólares, ¿verdad? Que regula la política cambiaria y en algunas ocasiones también la política inflacionaria. Dejarle a los privados eso, bueno, era como subvencionar la ganancia de los bancos privados, ¿verdad? Con los dineros públicos, ni más ni menos. A ver, si hoy los bancos, las empresas financieras privadas, pues ya son grupos, ¿no? Por ejemplo, yo te decía, Santander se llevó 150 millones de dólares el año pasado, con pandemia y con todo. Mandó gente seguro de paro en Creditel, en crédito de la casa, con la anuencia del sindicato, ¿verdad? El sindicato no hizo una sola movilización, y todavía le dan un cachetazo a la gente. En plena pandemia compran Paganza, que es una aplicación de facturas, ¿verdad? Con la plata de los trabajadores. O sea, rebaja salarial para los que van a seguro de paro, lo sostiene el seguro de paro los uruguayos, digamos, a través de renta general y a través de los aportes jubilatorios,
Y lo mismo Prosegur. Prosegur manda gente al seguro de paro y ahora quieren mandar de vuelta al seguro de paro y termina comprando nada más ni menos que repago. Estamos hablando de operaciones millonarias en dólares. Según el diario El País, Santander o Retop, que fue la que compró, digamos, la que firmó la compra de Paganza, pagó entre 1,5 millones y 3 millones de dólares por esta aplicación. O sea, si por una aplicación se pagó entre 1,5 millones y 3 millones, imagínense por la casa matriz de repago lo que habrá pagado Prosegur. Y todo calladito. Nadie dice nada. Nadie dice nada. Porque esta crisis económica y esta rebaja salarial, el envío a seguro de desempleo de los trabajadores, no lo vamos a solventar de otra forma que con más impuestos o con más deuda. Porque la del seguro de paro no es graciosa, no viene la plata de un manantial. Ese es un tema que queremos poner arriba de la mesa, porque si no, quienes conocemos todo esto y no lo ponemos arriba de la mesa, terminamos siendo cómplices, ¿no? Y estos números, como decía, mirá que no son secretos, no son producto de una investigación, está todo en la prensa, está todo en los números del Banco Central. ¿Qué pasa con Itaú? Que Itaú se llevan fortuna también. Estamos hablando del orden de los 50 millones de dólares. El único que pierde es Bandes, el único. Los demás, la palada se la están llevando. A ver, en un cálculo rápido te diría que año tras año se van casi 300 millones de dólares de ganancia del sector financiero privado se van del país. 300 millones de dólares. ¿Cuántas obras se podrían hacer con esos 300 millones de dólares? O capaz que no habría que ganarlo, porque, lo que decía Juan, ¿tendrá que ganar el Banco República 550 millones? O capaz que tiene que hacer un crédito social más barato. ¿No sería bueno estudiar si el interés del crédito social tiene que tener IVA a partir del año 2007? Porque esto no lo puso la dictadura, no lo pusieron los blancos, no lo pusieron los colorados. En el año 2007 el ajuste fiscal vino con los intereses al crédito social. El crédito social al Banco República le deja 1/3 de las ganancias por año. O sea, si el banco gana 550 millones, crédito social 180. Y digo, los tenemos que matar igual a los trabajadores con el IVA al interés. ¿Tendremos que ganar esa plata? A ver, lo que decía Juan, ¿no? No defendemos la empresa por defender. Estamos haciendo mandado a otro. Sí, en el movimiento sindical en concreto hay una discusión en este sentido muy vaga, ¿no? Hay dos titulares que son la empresa pública como motor de desarrollo, que fueron muy utilizados, pero no pasamos nunca a esa discusión. Es decir, lo que decía Álvaro acá es fundamental. Acá el principal objetivo de la política económica imperante en esta etapa del capitalismo, que no es una etapa inherente a un gobierno, sino que es una etapa que trasciende a los gobiernos, es garantizarle la renta al capital privado y a las grandes patronales, sobre todo a las multinacionales. Entonces, esto que pasa en la empresa pública, por ejemplo, que UTE firma un convenio para la famosa reconversión de la matriz energética, ¿no? Que el 80% es privado, ¿no? Donde UTE se compromete a comprarle 30 años la energía que produzcan los molinos, la preciso no. Y bueno, más claro, échale agua, ¿no? Ahora, nosotros seguimos insistiendo con esto de la empresa pública, ¿en qué sentido? ¿Qué empresa del capital le va a ir a llevar agua a un vecino que vive en el pueblo Zapicán? Donde los vecinos no tienen un hábitat, un repago, tienen que hacer 40 kilómetros para pagar una factura pública. Los empleados públicos, los compañeros nuestros, tienen que hacer 40 kilómetros para poder cobrar el sueldo porque no hay cajero. Imagínate quién va a ir a llevarle agua. Entonces, es una discusión de fondo. Es decir, ¿qué política se puede aplicar sobre el capital, digamos, ¿no? Y sobre estas exoneraciones y dádivas que decíamos que tienen, para que ese dinero que genera la empresa pública no vaya a los bolsillos de los acreedores de bono de la deuda. Entonces, esto es una cuestión de fondo. Es decir, está bien que las empresas públicas tengan una buena gestión, que sea competente y que genere divisa, está bien, siempre y cuando no sean desmedros de tarifa injusta, de transferencia de dinero a los bolsillos de los patrones. Ahora, ¿ese dinero para qué sirve? Y sirve para retroalimentar el resto de las cosas que tiene que hacer el Estado. Debería servir para fortalecer la educación, para fortalecer la salud. Acá tenemos un ejemplo muy claro en el barrio.
Ahora están haciendo el Hospital del Cerro. Una reivindicación que tiene 50 años. Lo están haciendo demagógicamente, y van a poner 3 camas y van a inaugurar el Hospital del Cerro. ¿No se pudo hacer el Hospital del Cerro antes? ¿No se pudo? ¿Cuál era el impedimento de hacer un hospital acá en la zona donde vive, una de las zonas más densamente pobladas de toda la capital? En donde la gente tiene que tomarse un ómnibus y ir al Maciel. Entonces digo, son cosas que vos no entendés, y por eso decía que esta lógica, voy a discrepar un poco ahí con Álvaro en una cosa que dijo, que me parece que es un matiz, ¿no? Pero creo que es importante. Yo creo que no hay una desideologización. Lo que hay es una derrota ideológica de nuestra posición. Porque esto es ideológico. Nosotros ponemos siempre este ejemplo. En el 2002, en el marco de una de las peores crisis, Alvarito puede escribir un libro, ahí pues tiene dato en pila, económico, los compañeros de EUA jugaron un papel importante en un montón de cosas porque se jugaron la ropa, dieron datos, pero nos encontrábamos peleando, enfrentando la crisis, y los dirigentes de la mayoría estaban reunidos con el embajador yanqui en el Radisson, o estaban haciendo un acto con las patronales por 18 de julio con la consigna rentabilidad o muerte. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que no solamente el problema es de que no querían hacerle agua o hacerle bola a su gobierno, sino que están convencidos que ese es el camino, una cuestión ideológica. El elemento de la conciliación de clase, ¿no? El elemento de la negociación como un fin en sí mismo, el convencimiento de que se puede humanizar el capitalismo, es una discusión muy profunda. Entonces, de alguna manera, nosotros ahí entramos a veces en esas discusiones, pero también con las grandes limitaciones que tenemos como espacio, hemos estado muchos años perdiendo el tiempo sin poder generar alternativas concretas con nivel de existencia, con materialidad, para disputar, ¿no? En la interna de los sindicatos, afuera de los sindicatos, con la organización del pueblo, con la cooperativa de vivienda, con todas las organizaciones populares. Hay una cosa que es fundamental, que tiene que ver con... Yo porque tampoco me gusta confundir el nivel de conciencia y la concepción ideológica de las direcciones y de las cúpulas a las de la gente, ¿no? Porque después tenemos muestras cabales y claras de que en el pueblo uruguayo hay reserva, ¿no? Que hay una historia que nos precede del movimiento obrero, que es una historia gloriosa, y que a pesar de tanto palo que le han dado, de tanto intento de borrarla, incluso obviamente en la etapa más negra, borrarla literalmente, ¿no? Asesinando, torturando, desapareciendo, son cosas que están vivas, que permanecen vivas, y que lo que hay que hacer es, de alguna manera, recurrir a ella, ¿no? Nosotros nos hacemos esta idea, es decir, la gente no piensa una cosa sola, piensa muchas cosas, y entre lo que piensa hay contradicciones, algunas muy grandes, porque si no, no se podría explicar, si fuera una cuestión solamente de que la conciencia fuera algo homogéneo, no se podría explicar, digamos, yendo a lo más berreta del debate, que un tipo que vive en un asentamiento no le guste que la policía le patee la puerta a la casa, se lleve a los hijos presos y vote a cabildo abierto. Entonces esas contradicciones que existen en el imaginario popular, porque a nadie le gusta que le pateen la puerta a la casa y le lleven los botijas presos, vote al que vote, viene al caso a lo que decía Álvaro del tema ideológico, yo lo comparto. Y yo creo que el principal error ahí es confundir los momentos, además, porque no le vamos a pedir a todo el mundo que se declare revolucionario, ¿no? Ese no es el objetivo, obviamente es un objetivo y un anhelo que tenemos algunos compañeros, pero no es una cuestión de a ese nivel de crítica. Claro, no es una cuestión no es a ese nivel la crítica, pero lo que digo es, acá en un documento muy viejo de Gerardo Gatti, hablaba de dos tiempos, ¿no? Tiempo de lucha y tiempo de lesiones, ¿no? Y bueno, pero evidentemente que no se puede estar la vida entera juntando votos. Si vos estás toda la vida juntando votos, lo que vas a hacer es, no tenés otra que rebajar tu programa para conseguir más votos. Entonces, de alguna manera, hay tiempos que son de lucha, ¿no? Y yo creo que estos tiempos son de lucha. Lo decíamos ahora, hay un montón de luchas que se están llevando adelante. Se viene una ronda del Consejo de Salario con unas pautas que son criminales. Una nueva rebaja salarial impuesta a los trabajadores, e incluso en aquella promesa que hizo el propio gobierno de recuperación salarial, tampoco va a haber recuperación salarial. Pero además, los sectores que la hicieron en pala, el sector financiero es uno, pero hay otros sectores, los agroexportadores, la soja, la celulosa, el arroz, lo frigorífico, están impedidos desde el punto de vista de la pauta que plantea el gobierno de pelear un pedazo de esa renta. O sea, toda esa guita, tipo que hicieron guita en la pandemia, mientras la gente se moría, no había una cama para traer una vieja que tenía COVID y ponerle un tubo, ¿no? Y había guita
para bancarle y subsidiarle el combustible a los ojeros. Entonces, digamos, las contradicciones son a ese nivel, ¿no? Son a ese nivel. Nosotros convivimos con eso. Y en realidad lo que tenemos es una profunda dificultad para explicar desde el punto de vista político por qué necesitamos que los sindicatos, digamos, sean herramientas de lucha. Porque ahí ha corrido mucha agua abajo del puente y lamentablemente están predominando estos sectores que dicen que hay que ser, que el rol del movimiento sindical hoy es canalizar el descontento y todas esas cosas de cara a otro programa que no es el de la clase, que es un programa de algún partido político, de alguno que quiere ser diputado, que es algo bastante mezquino. Entonces, de alguna manera nosotros ahí entendemos que hay un desafío muy grande. El desafío tiene que ver con constituirse como fuerza social, con organizarse, con seguir creciendo, sobre todo con poder protagonizar lucha, y que los trabajadores y las trabajadoras salgamos a luchar, pero no salir a luchar como a lo loco, sino salir en el marco de, como bien decía Álvaro, de una planificación, de una organización. Y ahí me parece que hay cuestiones que son sobre todo de método, que ahí residen las mayores diferencias y las que más se pueden visibilizar. Cómo hacen las cosas uno y cómo hacen las cosas otro. Cómo salen de un conflicto uno, cómo salen otro. Cómo manejan los despidos uno, cómo manejan los despidos otro. Han habido 200, 300 despidos, como decía Álvaro, no ha habido un segundo de paro de los sindicatos. Entonces eso, evidentemente que la gente también va generando determinadas cuestiones, porque en la medida que vos puedas desplegar otra estrategia, y a veces podés perder, lo más seguro es que pierdas, porque es difícil ganar, no ganas nunca, pero alguna metés cada tanto, y ir generando a partir de esas cuestiones concretas, donde se disputa el método, es decir, yo voy a negociar, y sí voy a negociar. Ahora, ¿cómo voy a negociar? Voy movilizado, voy con el gremio con un plan de lucha, voy con un par de asambleas arriba, no voy a negociar por las mías y afirmar cosas que los trabajadores desconocen y hablar de cosas que no hablo en mi lugar de trabajo y que los trabajadores no tienen idea de lo que sucede. Entonces, de alguna forma yo creo que eso se va profundizando. Pongo un ejemplo puede ser el SUNMA, 35, 36 años con una orientación y ahora cambió, parecía imposible. Bueno, hay compañeros que ahí se pusieron las pilas, armaron una agrupación, fueron haciendo asambleas, recorrieron los sectores, se subieron a los barcos y de alguna manera también pusieron arriba de la mesa la necesidad de cambiar la orientación. Y bueno, esa es una tarea que no solamente está relegada a la tarea de base militante, sino que es a todos los niveles, ¿no? En todos los niveles hay que dar esa disputa. Nosotros pensamos que ahí ninguno de los niveles es despreciable. Y bueno, y venimos en eso, venimos intentando sacar un poco la discusión del 2024, que es lo que se quiere, digamos, imponer como el escenario trascendental para una modificación en la correlación de fuerza. Y bueno, y en realidad cuando lleguemos al 2024 a este ritmo vamos a estar pidiendo agua por señas, ¿no? O sea, porque hay compañeros que están convencidos que cuanto peor mejor, ¿no? Entonces dicen, no, como este que sobre representa, este hombre Miranda, que tiene menos votos que cualquier vecino que se tiró a concejal, porque no le votó nadie, y sale a rogarse la representación de las esperanzas populares, sale a decir, nosotros, el gobierno nos debe una, porque si no hubiera sido por nosotros acá explotaba todo. Y en realidad, ¿qué es Miranda? Un atrevido, es un cuatro copas, pero representa toda una concepción, ¿no? Que es la que quiere, digamos, imponer, imponerle a la gente lo que tiene que hacer. De alguna forma, yo creo que esos personajes existen, tienen demasiado peso político, y también tenés, por el otro lado, digamos, una retroalimentación de parte del sistema de ese discurso. Ese discurso es útil, es un discurso accesorio a la política del sistema, digamos, ¿no? Accesorio a la ganancia de las patronales. Porque la diferencia del otro día decíamos, cuando vos te ibas a reunir, de repente ahora vas a reunirte con la OPP y lo ves a Alfi y Alfi te odia. Alfi es un burgués, es un representante de la clase dominante, ¿no? Ahora, cuando vos ibas antes, capaz que el resultado era el mismo y algunos compañeros iban contentos porque le llevaban un mate y le cantaban una estrofa murga. Y es así de clara la contradicción. Y el problema es que esas contradicciones se viven en la medida que no hay una democratización de la discusión en el movimiento obrero, se viven entre cuatro paredes. Entonces todos esos temas quedan y se pierden en las estructuras. Y lo que hay que lograr un poco es sacar esos temas para afuera y ponerlo en la cancha. Yo creo que ahora, lo decíamos hoy, está la huelga del SUNMA, los compañeros Sofrica le despidieron a un compañero ahora porque opinó en redes sociales, mañana tiene una asamblea, tiene frío parado.
Los compañeros de la química vienen peleando, estuvieron una semana con la carpa, está el tema de la luz, de la tierra, el tema del norte está muy complicado, y hay peleas para dar. Y en la medida que nosotros, como espacio, vamos a decir espacio en el sentido más amplio, ¿no? Es decir, todos los que quieren pelear, todos los y las que quieren pelear, que son muchísimos, estemos a la altura de las circunstancias, podamos desplegar sin pedirle permiso a nadie, porque no le vamos a pedir permiso a nadie para salir a luchar. Lo que tenemos que generarnos son las condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Bueno, que nuestros sindicatos, que nuestras organizaciones, que nuestros compañeros entiendan que esa es la única vía que tenemos de luchar ahora para no arrepentirnos mañana de no haber luchado, ¿no? Yo creo que de alguna forma es así. Y el plan de lucha que decía Álvaro, yo creo que se está escribiendo por la vía de los hechos. O sea, todos los días tenés una lucha, todos los días tenés... Entonces, en la medida que nosotros podamos seguir profundizando este camino, no vamos a ir a debatir un plan de lucha con la conducción sindical, se lo vamos a imponer por la vía de la dinámica. Entonces, de alguna forma, eso también refleja la correlación de fuerza a la interna, ¿no? Como ellos hacen muchas movilizaciones, tienen sindicatos que movilizan a mucha gente, ¿verdad? Y la ponen al servicio de determinadas causas y de otras no. Y de alguna manera nosotros tenemos el desafío de crecer en ese sentido, es decir, de convertirnos realmente, en conjunto, en una alternativa con mucha modestia, pero con nivel de existencia para la gente que quiera pelear. Y eso se va reflejando después como reguero de pólvora en la interna de todos los sindicatos, porque podemos nombrar acá un montón de... Ahora hay Congreso de la Fuga, hay terrible lío, hay compañeros que están con unos documentos muy fuertes, que están juntando gente... Hay compañeros y compañeras que han ganado direcciones sindicales como en el Hospital de Clínica, hay compañeros que están creciendo en varios sindicatos, incluso en algunos que nadie se imaginaba que podían crecer, y después hay compañeros que vienen manteniendo un trabajo de muchísimos años, con mucho valor, con mucha honestidad, con mucha valentía, incluso para imponerse, en el caso de los compañeros de AEBU, yo siempre lo digo, a un aparato que es nefasto, que incluso es, vamos a decir, la parte más ordinaria del aparato. Porque es la parte que ni siquiera discute, directamente es antidemocrática, es autoritaria, es despótica, es soberbia. Entonces nos enfrentamos a todo eso. Yo creo que tenemos un lindo desafío para adelante y que tenemos que construir, digamos, una nueva forma una forma diferente, que es la forma histórica, de resolver nuestros problemas como pueblo y como trabajador organizado, ¿no? Tal cual. Sí, hay que ver. Juan metido 400.000 temas. Sí, atreveré. El tema de lo que planteaba lo del Cerro, Juan, ¿viste? Lo del Hospital del Cerro. A nosotros nos pasa algo similar. Hoy hay 3 o 4 cajeros automáticos nuevos en el interior del país. Hace años que no, lo hablamos el otro día en la movilización. Sí, tal cual. Hoy el banco va a poner en Soriano, el pueblo Soriano, va a poner en Cebollatí, o ya están dando, y en Constitución. Y bueno, lo que pasa es que si agrandan la red de cajero automático y no entra gente para el transporte de valores, termina en manos de Prosegur. Correcto. Claro. Y entonces, ahora, vos le preguntás a cualquier vecino, ahí vos lo sabés bien, Álvaro, vos le preguntás a cualquier vecino si quiere tener una sucursal del banco o no, y todo el mundo la quiere tener. Es claro, evidente. Claro. Y entonces, claro, y nosotros en Rocha, nos dio una entrevista, nos llamó Aníbal Pereira, y nos decía... Estuve pidiéndole años que pusieran el cajero automático en Cebollatí. Estuve peleando años para que me fueran a buscar la plata a San Luis. Tuve años para que fueran a 19 de julio, creo que es el pueblo. Y no, y bueno. Lo que pasa es que, claro, acá el tema, va por un lado el tema del sistema político, por otro va el tema sindical, ¿no? Las direcciones sindicales, la metodología. Por ejemplo, la cúpula del PCNT firmó una rebaja salarial cuando empezó la pandemia sin discutir con nadie. ¿A quién representa eso? ¿Con qué lo discutieron? Yo veo que el movimiento sindical viene tomando decisiones y no lo consulta con nadie. Yo digo, ¿los paros 24 horas son efectivos? ¿Por qué no hacemos asamblea en todos los lugares de trabajo a ver si no hay un plan de lucha para hacer? Yo creo que el plan de lucha solo es difícil, porque si el plan de lucha que ya está aprobado, hay que llevarlo adelante, ¿no? Si no, después se desvirtúa la cosa, ¿no? Y que eso fue lo que viene pasando. Paros de 24 horas, una movilización de mañana, pero después no hay una continuidad. Y entonces queda... Y los propios compañeros, ahora en esta recorrida que hicimos por todo el interior con el tema de la banca oficial, adoptamos la metodología de hacer una reunión con el plenario de sindicato
antes de la movilización para discutir un poco y meterle otro tema, como esto que estamos hablando ahora, ¿no? También que los compañeros participen. Y nos decían que ellos tienen dificultades con los paros, ¿eh? Tienen dificultades. Hay sindicatos de organismos públicos que nos decían que tienen un acatamiento de un 20, un 30% a veces. Y entonces a veces uno dice, bueno, ¿y será necesario hacer los paros? Lo que planteamos el otro día, Juan, hacer movilizaciones en las cabeceras departamentales, todos juntos, en la mesa de ente, capaz que no da más resultado que, viste, que cuando paran 24 horas para venir a Montevideo una movilización. Porque pone el tema en el pueblo, pone el tema en la propia localidad. Y ahí creo que de esta forma es donde empezamos a cuestionar en la discusión la metodología, esa máquina perversa, que vos decías bien lo que era lo que es lo de AEU, ¿no? Pero, ¿qué movimiento sindical queremos nosotros? El movimiento sindical, por ejemplo, uno de los últimos congresos del PICNT se inauguró con la palabra de Vázquez en el Galpón y lo cerró Murro en el Palacio Peñarol. A ver, corríjanme, pero eso fue así. El movimiento sindical que le hace el homenaje a Vázquez, que fue hasta Juan Raúl, que fue el que redactó la ley de caducidad, metió mano en la ley de caducidad y estaba en el local del PICNT en el homenaje a Vázquez. Pero se sigue corriendo y cada vez más difuso y cada vez más para adentro. Lo que pasa es que como movimiento popular nosotros tenemos que discutir algunas cosas. Los temas de clase no se resuelven a través de las elecciones, se plantean nada más. Y eso creo que es un eje central en la discusión. No, hay que romper el espejismo, y eso es lo que estamos diciendo en todas las asambleas. El espejismo que esto cambia dentro de 5 años. Porque es un espejismo, no existe. No existe. El que le dice a la clase trabajadora, no, aguantate 5 años, no, es un conciliador, es un colaboracionista, tiene los intereses de otra clase, no existe eso. Y hoy por hoy esa discusión no está. Testarudamente, compañeros por acá, compañeros por allá, en esto. Así tenemos direcciones que reseñaba Juan, por ejemplo, la salud, en plena pandemia, o sea que la salud estaba abarrotada de cosas, mandaba gente a seguro de paro. Y el sindicato de la PUS no dijo una sola palabra, ni agua va. Van a polémica en el bar, el Fogata, va a polémica en el bar y no dice una palabra de la gente que está en seguro de desempleo. Claro, ¿cómo no te van a dar micrófono? Si nos van a dar un micrófono a nosotros para hablar en polémica en el bar. Claro, así sí, panelista, farandulero, sí, no pasa nada, juá, y los compañeros están en seguro de paro. Y las patronales de la salud, las empresas de la salud, reciben las cápitas del FONASA mes a mes, y tenemos los trabajadores en seguro de desempleo. ¿Y cómo es la historia? La reestructura encubierta que hicieron en plena pandemia, con la anuencia de las burocracias sindicales, de todos los sindicatos, que hace 20 años que no hacen asamblea. La banca privada hace 23 años, ahora en septiembre hace 23 años que no hace una asamblea. 23. Y creo que la FUS, la otra vuelta hablaba con el pelado Napoli, creo que la FUS va en ese sentido, y hay otras más. No hay temas para discutir, digo, 23 años. Cerraron bancos, echaron gente, pasó de todo. Y en la salud lo mismo, cerraron mutualistas, no hay una asamblea. ¿Cómo es la historia? ¿Qué tienen miedo? A nosotros a veces nos dice, sí, citan una asamblea y no tenía quórum. Juan fue a la última asamblea que hicimos nosotros a cielo abierto. Había 400 personas, no tuvimos quórum, y ahí movilización, marcha a torre ejecutiva. Nosotros preferimos equivocarnos, convocar a asamblea, que no haya quórum o que la gente vote lo que no impulsamos nosotros, porque no es así esto. La metodología de AEU, nosotros hicimos 6 asambleas en el 2012 en el conflicto por el corrimiento automático. Los tipos perdieron 5 asambleas y no jugaron la metodología del cansancio. Muchachos, hay que firmar porque si no se cae el convenio colectivo. No hay ultractividad. ¿Y ahora qué pasa? Tenemos el 26 de marzo, cayó el convenio colectivo nuestro y los beneficios siguen todos vigentes. Todo igual. O sea, todo mentira. Colaboraron con el Frente Amplio, mintiéndole a los trabajadores, apretando a los trabajadores. Y eso lo dijimos nosotros en el 2012 y perdimos la última asamblea. Los compañeros dijeron, no, vamos por otro lado, bárbaro. Pero hay que decirlo, le mintieron, colaboraron. Los que dijeron que perdían todos los beneficios son unos traidores. Y eso es lo que hay que decir. Porque quien miente a los trabajadores para lograr su propio objetivo, su propia definición, es un traidor. Puede haber alguno que está equivocado, y este está equivocado.
pero con cosas tan sagradas como esa, hay que tener cuidado cuando uno habla. O son buenos los blancos y los colorados que dejan la ultractividad. ¿Por qué no sacaron todos los beneficios del 26 de marzo hasta ahora? ¿A qué estamos jugando? Esa cosa hay que decirla, hay que ponerla arriba de la mesa. Sí, son temas claros que hay que plantearlo pero hay que plantearlo para el entendimiento de la gente común, ¿no? Que lo entienda. Que son las cosas que están pasando y lo que se vive el día a día. Que gracias a ustedes y estos espacios que se generan muchos de nosotros podemos entender mucho mejor las cosas, ¿no? Que es lo que uno les agradece a ustedes por participar cada vez que uno los convoca y los llama. Tengo una preguntita del compañero Wilder. Dice, compañero, sería importante que explicaran el 2x1 y el 3x1, que en realidad tiene que ver con la regulación política según el partido que gobierna. Con esa preguntita, y les dejo un espacio libre después de que la contesten, para cerrar y agradecerles. Wilder se debe referir a los lineamientos del OPP, ¿no? Y seguramente. Dale, Juan. Dale vos, Juan. No, a mí me parece que eso viene en qué sentido, en el sentido de una cosa que se quiso hacer y no se pudo, que es la famosa reforma del Estado, ¿no? Si vamos a los papeles, digamos, que tantos la anunciaron y que tantos dijeron que, bueno, la calle dijo, por ejemplo, ustedes hagan que trabaja y yo hago que les pago, ¿no? Y después Mujica dijo algo parecido, y en realidad eso viene de una concepción liberal burguesa, ¿no? Es decir, Estado chico o Estado grande, ¿no? En función también de concepciones que digamos que atan al Estado como la única alternativa social para los trabajadores, ¿no? Como el fin de la historia, el Estado. Y bueno, entonces hay que disputarse el Estado, si el Estado más grande o el Estado más chico. Yo creo que ahí lo que hay es una política en los hechos de reforma al Estado, ¿no? De ajuste, de recorte, que tiene, digamos, en función de intereses que están en el orden de los intereses sistémicos, de proliferación de la renta del capital, el achique de todo lo que sea, digamos, aparato de asistencia pública. Acá reducirla a la asistencia pública, a los servicios públicos, a un rol meramente asistencialista y testimonial para una porción de la población que directamente es excluida, ¿no? Que no merece, digamos, esto tiene que ver con cuestiones más profundas, digamos, hay desarrollo en ese sentido de los nuevos paradigmas de la acumulación capitalista, digamos, del sistema de dominación, que tienen que ver con que para existir nomás y para respirar hay que pagar. ¿Tá? Entonces antes el paradigma era que había que trabajar 8 horas para garantizarle la ganancia al patrón, y ahora lo que hay que hacer es pagar para respirar. Uno nace debiendo, ¿tá? Es así. Entonces, digamos, esto del 3x1 y el 3x2 son expresiones distintas, me parece a mí que están en el marco de matices en función de la correlación de fuerza y la lectura que se hace. Evidentemente que este gobierno venía a hacer esto, eso es evidente. Ahora, yo creo que en el diagnóstico el diagnóstico para mí es llover sobre mojado, y insisto con esto, lo venimos haciendo desde, por lo menos uno que es joven, desde el 2000, vengo escuchando el mismo diagnóstico, concuerdo con la mayoría de las cosas, capaz que no con alguna aseveración categórica, pero sí con que venimos sufriendo un profundo proceso de descomposición del movimiento sindical o de su dirección, en función de la propia descomposición que viene teniendo, digamos, los intereses populares o el campo popular a través de sus representaciones partidarias, sobre todo las que disputan escaños y lugares en la estructura de poder o de representación democrático representativa, para decirlo de alguna forma. Pero esto es una discusión, digamos, muy profunda que obviamente no va a dar el tiempo y no me quiero meter en ella. Pero lo que digo es, el problema es qué hacemos. El problema es qué hacemos. Entonces, cuando hay chances de hacer cosas, nosotros venimos en esta línea de hace un tiempo, por lo menos estamos convencidos. Hay momentos que son para analizar y para diagnosticar y otros momentos que son para hacer. Y en los momentos que son para hacer, lo que hay que hacer es poner lo que se tiene arriba de la mesa. Nunca se tiene, porque si no vivimos la vida entera esperando que haya condiciones, ¿no? Esto que decía Álvaro un poco. Nosotros tenemos que pelear, ¿tá? Y tenemos que pelear, y la dirección es nuestra, los lugares nuestros tienen que orientar a pelear. Y no vamos a desarrollar una política sindical para preservar nuestros lugares en función de no pelear. Hay que pelear. Entonces, para pelear hay que convencer a la gente, básicamente, de que hay que pelear. Porque si no, también es una definición administrativa, digamos, ¿no?
Por eso yo decía, le damos, me parece, un sobredimensionamiento a los debates en la superestructura, cuando los debates en la superestructura deberían ser un reflejo de lo que pasa abajo, que como bien dijo Álvaro, no lo son. Ahí hay otro fenómeno que opera, que es el fenómeno de las corrientes, ¿no? Que tiene que ver con, digamos, la correlación de fuerza, no medida en la voz de las asambleas de los trabajadores, sino en los aparatos políticos partidarios que están metidos haciendo política entre el movimiento obrero. Una cuestión que también es innata, es una condición innata del movimiento obrero, por lo menos de la etapa CNT del movimiento obrero. Lo que digo que en esa regla del juego nosotros debemos tratar de desplegar estrategia y táctica para hoy, para la hora. Y bueno, en eso estamos, ¿no? Yo creo que tenemos grandes limitaciones, tenemos un montón de contradicciones, un montón de imposibilidades, porque somos pocos, porque tenemos poco aparato, poca infraestructura, poca caja de resonancia, pero que de alguna manera, convencido en esto del valor estratégico que tiene el método por sobre las definiciones programáticas o por sobre la discusión teórica en esta etapa, el método es lo que paga. Para nosotros paga a largo plazo y a mediano plazo, y va en un proceso de acumulación de fuerza, ¿no? Y de construcción nosotros decimos un poder popular, de organizaciones populares empoderadas, que se sientan protagonistas, que confíen en su propia fuerza, que confíen en que se puede cambiar algunas cosas, como para después plantearnos desafíos a más largo plazo, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay una pelea para dar, hay escenarios que hay que disputar, que no se puede renunciar a la disputa. Hubo gente que se pensó que podía renunciar a la disputa y lo que hizo fue todo lo contrario de lo que hay que hacer, ¿no? Es decir, quedaron entre 5 definiendo política en lugares donde no pueden tener ningún tipo de participación en el marco de la lucha porque ni siquiera tienen acceso a la discusión. Entonces, yo creo que tiene un alto valor esto de armar agrupaciones, de darse contra la corriente, de seguir siendo una alternativa para los trabajadores, aunque te pasen por arriba, te avasallen, ¿no? Te utilicen estos métodos mezquinos, aunque vos mandes los trabajadores al curso de formación y los enseñen a ser negociadores, a poner una carpeta bajo los brazos y no haya ningún elemento de otro tipo planteado. Y de alguna manera lo que estoy planteando es, necesitamos construir a partir de un despliegue propio y a partir de que tengamos participación en la lucha y de que las luchas no nos pasen por el costado y que nosotros podamos ser protagonistas de la lucha como orientación, como alternativa a la conducción del movimiento obrero en particular, pero también no a la conducción en la estructura, sino a la conducción política, a la conducción desde los planteos, desde las iniciativas, de todo el movimiento popular, movimiento obrero, movimiento popular en su conjunto. Y bueno, y ahí como una parte del pueblo, ¿no? Que somos una parte del pueblo que existe, que hoy es minoritaria, que otrora fue de otro tamaño, marcó la cancha de otra manera, en el proceso histórico de la clase, ir colocando determinadas cuestiones, determinados principios, determinadas formas de funcionamiento, que vayan construyendo otra forma de hacer las cosas. Entonces nos parece que el principal desafío en este momento histórico, por lo menos para cumplir con la consigna del programa, que era hacia dónde va el movimiento obrero. Bueno, yo creo que nosotros vamos hacia un movimiento obrero con independencia de clase, con solidaridad, un movimiento obrero de lucha, de confrontación, y un movimiento obrero que tiene en su horizonte la construcción de un mundo nuevo, que no tiene en el horizonte llenar una urna de votos para un diputado, sino que tiene en el horizonte la construcción de un mundo sin explotados ni explotadores, sin oprimidos ni opresores, como dice la consigna de nuestro estatuto. A ver, del dicho al hecho después hay un gran trecho, parece una tarea imposible. Ahora, es la tarea que nos debe ocupar el mayor tiempo en nuestra militancia cotidiana, y yo creo que hay en estos momentos históricos un espacio para estas concepciones, un espacio que nunca debería haber quedado tan reducido, y que es un espacio que hay que ocuparlo. Entonces, a partir de esa premisa, digamos, irle imponiendo condiciones a quienes se piensan que no se les puede imponer, y que de hecho se les vienen imponiendo, y se viene generando un montón de cosas. Hay un escenario de congreso del PCNT en noviembre, hay un consejo de salario en el medio que va a estar bastante jodido y que va a haber que estar en la calle porque va todo el mundo al matadero, como fue el año pasado, como dijo Álvaro, con la rebaja salarial que firmaron, que fue una vergüenza, que este año el gobierno les dijo, ni siquiera quiero que la firmen, ya no los preciso. Entonces la impuso el gobierno directamente porque se vio fuerte. Y bueno, y también hay un escenario concreto de pelea en lo que tiene que ver con la confrontación del programa de gobierno, que no es más que continuar la resistencia al despojo, porque acá no es que nosotros estemos
digamos, en una posición de poder pasar a la ofensiva, sino que lejos de eso lo que estamos haciendo es defendiendo, ¿no?, de que no nos quiten lo que hemos conquistado con tantos años de lucha y con tanto sacrificio, ¿no?, la clase en general. Entonces creo que hay diferentes etapas. Y bueno, y después obviamente cuando venga la etapa más, vamos a decirle pornográfica, por decirlo de alguna manera, ¿no?, cuando se arriman las elecciones son las etapas más explícitas, digamos, de estas cuestiones, bueno, tratar de estar preparado y bien parado para poder defender toda los postulados nuestros ante estas cosas que dice Álvaro, ¿no?, los homenajes, los ministros de los congresos y estas cosas que realmente son impresentables y que le hacen tanto daño al movimiento obrero que si uno ve, no nos guiamos por las encuestas, pero si uno ve unas encuestas, tiene más confianza en la población, los dueños de los bancos y la policía que el propio movimiento obrero, ¿no? Y bueno, eso también habla de cuál es el estado de situación del movimiento obrero y de su dirección, ¿no?, de esto que decíamos de la descomposición. Pero un poco la dejo por ahí. Bueno, no, varias cosas, ¿no? Juan mencionaba lo que era el proceso del Congreso del Pueblo, la CNT y todo eso, ¿no? Cómo hay cosas que quedaron en el camino. El otro día en el programa Convocatoria, a través de la discusión con Wilder y con Carlos, llegamos a una parte que nos toca a nosotros, ¿no?, que es la nacionalización de la banca, o la estatización de la banca. Es un tema que ha salido de la discusión, y sin embargo sigue en lo que era el Congreso del Pueblo, y en lo que es, digamos, los enunciamientos de la central o de la convención. Sigue lo que es la reforma agraria, temas centrales, son solo declarativos. Y cómo revertir, que pasen de lo declarativo, ¿verdad?, a impulsarlo, a discutirlo por lo menos, a que esté arriba de la mesa. Lo que es la nacionalización del comercio exterior. Hay un montón de situaciones que hoy está vigente, porque la contradicción de clase sigue vigente al día de hoy. Quizá haya más electrodoméstico en una casa o no, pero la relación capital-trabajo sigue siendo la misma. Quizá alguien pueda haber viajado en un avión, porque antes, en los 60, en los 70 no viajaba nadie, pero sigue siendo explotador. Y esas son cosas que nos tenemos que seguir discutiendo hasta el día de hoy. Y cómo cambiar esto y llevarlo de lo declarativo a lo práctico, a la discusión. Y bueno, nosotros creemos que el movimiento sindical, hoy por hoy, si bien es estatutario, en algunas cosas no es democrático, es antidemocrático el funcionamiento de la convención. En algunos aspectos se rigen los estatutos, pero por ejemplo no tiene presidente. Entonces, ¿qué estamos hablando? Cuando aplicamos los estatutos, lo que pasó, por ejemplo, con el sindicato policial, lo que pasa con la suspensión de las elecciones, en ADEOM suspendieron las elecciones, le suspendieron, hicieron una manganeta para sacar a Aníbal en las otras, y ahora la suspenden de vuelta. En la EBU la suspendieron las elecciones. Pero digo, qué casualidad, los médicos que están en el tema de la salud hicieron las elecciones. Y votó el 15% más que la otra vez. Son planteos políticos que se llevan y se manejan a través de la pandemia, para evitar ir a las elecciones y poner en riesgo determinados privilegios de las cúpulas sindicales. Y esto lo ha hecho a Enadeón, la presidenta, ¿verdad?, que fue la que ahora suspendió las elecciones. Incluso a Álvaro lo pasaron, quedó suspendido también, creo que le aplicaron algo de sanción. Nosotros vamos a pretender que se hagan las elecciones de AEBU porque no tenemos ninguna legitimidad. El Consejo Central venció el mandato el 5 de mayo pasado. O sea, yo no quiero seguir siendo consejero central de Vigo. Yo, por ejemplo. Y creo que a partir de ahí y de todas estas discusiones, yo la verdad que en el Congreso del PCNT no tengo ninguna expectativa. Sí creo que lo que dice Juan, ¿no?, tenemos coincidencia en algunos aspectos, no solamente lo tenemos que decir, tenemos que llevarlo a la práctica. Tenemos que tratar de unificar, y mirá que acá hago mea culpa también, ¿no? Creo que hay un grupo importante de compañeros que compartimos una visión general de cómo se debe llevar adelante la actividad sindical y que tenemos que dejarnos de los dichos y pasar a los hechos. Y yo soy uno de ellos, digo, ¿no? No le estoy pasando la factura a nadie, pero creo que todas las instancias de coordinación hay que llevarlas adelante. Pero más allá de la puntualidad
Hoy por hoy, por ejemplo, hay un grupo importante de militantes que se está moviendo. En particular participé en el SAG, los primeros días de junio, en el encuentro de militantes clasistas, o sea, sociales. La semana pasada se hizo otro. Hay gente, al primero fueron 80, 90, al segundo por una cifra similar, con pandemia y todo. Y bueno, yo creo que hay temas que hay que poner arriba de la mesa, hay que darse la forma de organización, hay que reconstruir lo que estaba bien antes, hay que reconstruirlo de vuelta, o crear algo nuevo, más amplio. Pero sobre estos ejes, ¿no? La independencia de clase, la democracia sindical, todos esos temas que no pueden salir, la transparencia, no solo en el manejo de los fondos, también en lo que son las decisiones. Yo, por ejemplo, nunca vi un balance del PICNT, nunca lo vi. No tengo idea. No tengo idea cómo se resuelve. Las actas solamente se manejan, no bajan a las bases. No hay asambleas de base. No, las reuniones, digamos, las decisiones que se llevan a la central no tienen un correlato de decisión. A ver, yo estoy seguro que si hubieran hecho una consulta sobre la rebaja salarial que firmaron por sí y ante sí la cúpula, estoy seguro que no salía, o por lo menos se hubiera dado una discusión. Y creo que eso es lo que se está llevando adelante. O sea, esa mayoría, esas direcciones, ¿verdad?, burocráticas, están definiendo por miles de trabajadores. Y no solo por los afiliados, hasta por los no afiliados, porque la rebaja es para los afiliados y para los no afiliados también. Es mucho más amplio. Están condenando a la rebaja salarial, al hambre, y ahí pasa lo que decía Juan. Cuando uno retrocede, el otro avanza. Ahora le dijeron, correte, ni firmo, sigo de largo. Pero es la lógica. Es como si nosotros se pasara por arriba a la patronal, a la empresa, al directorio, ya después seguís de largo. Es una papa, es jugar y cobrar. Si sabés que lo único que pueden hacer es sacar un comunicado o salir en un programa de televisión o hacer declaraciones, nada más, y hasta ahí van, porque no se van a poner en riesgo. Lo que decía Juan, hay direcciones que no quieren la confrontación porque no quieren poner en riesgo su sillón, su status quo, sus prebendas, sus beneficios, porque es así esto, lamentablemente es así. Hay que poner todo arriba de la mesa. Y nadie quiere perder. Acá hay gente muy que piensa distinto y hay gente que no es honesta. Nadie quiere perder. Nadie quiere perder los beneficios yo creo que lo que personales. dice, Es así. lo que dice Álvaro es muy importante, lo que dice Álvaro. Yo respeto muchísimo, siempre lo digo, a todos los compañeros. No creo que hay que hacer un drama de los matices y no creo que la historia esté en cuántas reuniones hacemos para ponernos de acuerdo. Yo creo que, por ejemplo, particularmente no creo en la vanguardia, ni creo en los que saben lo que hay que hacer. Yo creo en la expresión colectiva, creo en la discusión y creo en la acción política. Y me parece que los mejores acuerdos de funcionamiento y metodológicos se hacen peleando. A veces discutimos horas de boludeces y después, cuando hay que estar de acuerdo, estamos de acuerdo, salimos a la calle. Entonces, de alguna manera, yo creo que se viene construyendo eso, insisto, con muchísima modestia, con muchas dificultades. Creo que estamos en un momento donde cualquiera puede ver que hay algunos elementos cualitativos diferentes a unos años atrás. Esto es una opinión muy personal. Se puede juntar 14, 15, 16 sindicatos en una posición que antes no se podía. Yo creo que eso no es menor, que hay que cultivarlo, que hay que regarlo, que va creciendo lentamente. Nosotros no creemos en ese sentido que tengamos la fórmula de la Coca-Cola, ni que hayamos inventado el viaje a Marte, sino que realmente ocupamos un espacio que existe, que representa a trabajadores y que eso tiene que estar arriba de la mesa. Y bueno, en ese sentido, en el último congreso del PCNT fue un 33%. Y bueno, vamos a que se pueda también en ese plano tener un crecimiento y tener una representación acorde a lo que es. Entonces, está bien, yo respeto muchísimo que los compañeros no tengan expectativa. Nosotros tenemos la misma expectativa que tenemos en los otros ámbitos. Digamos, no solamente sirve para continuar un proceso y también poner condiciones para que no sea tan fácil hacer todo esto que venimos analizando, sino que además impulsa desde el punto de vista político, metodológico y participativo otras opiniones en el seno de toda esa discusión. Pero no es lo central de la etapa, ni mucho menos, ¿no? Lo que no hay que hacer es asignarle centralidad. Como tampoco hay que asignarle centralidad, me parece a mí, muy humildemente, a lo que
a lo que hacen ellos, porque en realidad el diagnóstico, la caracterización es muy clara, está hecha, está escrita por todos lados, y lo que hay que hacer es de alguna manera ir viendo, bueno, cómo construimos una metodología para cambiar estas cosas, porque tampoco hay otras posibilidades arriba de la mesa, ¿no? O sea, ¿en qué sentido? Es decir, acá lo que nosotros tenemos que hacer, ¿cuál es nuestra tarea? Por lo menos para nosotros es reorientar al conjunto de organizaciones populares, no a otra que la vamos a inventar nosotros, a la que el pueblo tiene y la que el pueblo se ha dado históricamente, que no son de sus dirigentes, que son de la gente. Y bueno, a partir de ahí, donde está la gente, ¿no? Creo que hay que hacer un laburo en ese sentido. ¿Para qué? Para que algún compañero que esté suelto, peleando en algún lado, tenga abrigo, esté abrigado, esté rodeado, se pueda conectar con otros compañeros que están en la misma, pueda ir construyendo una sintonía y un sentido de pertenencia a algo común, que eso también es importante. Muchos compañeros, como decía Álvaro, en algunos sindicatos, se ven solos, se ven aislados, les pasa por arriba el aparato. Ahora agarraron la onda también de sancionar. Y eso son, pero yo creo que eso también es parte de una cuestión que se viene, que es producto de que están recurriendo cada vez a métodos más mezquinos, ¿no? Que una dirección se sostiene por sí misma, en base a la legitimidad social o en base al abuso del poder y a una concepción burocrática de la cuestión que hace a que la dirección es un fin en sí mismo. Y se sostiene, aunque tenga que matar al de al lado. Y bueno, pero eso también es de mecha corta, ¿no? Es de mecha corta porque evidentemente a todos le va a llegar la hora en ese sentido, como dijo algún dirigente que no es santo mi devoción, pero en esta le pegó, el pueblo marchará con su dirigente a la cabeza o con la cabeza de su dirigente. Porque esto es así, o sea, no hay vuelta. Entonces yo creo que no hay que hacer un drama de esas diferencias que existen y que son concretas, y nunca hay que llamar a los compañeros al pie, sino que hay que ir procesando esa diferencia en el marco de la práctica, que es la mejor manera, ¿no? Con aquella vieja premisa de la práctica como criterio de la verdad, irnos encontrando en la pelea, y en la pelea se forjan esos vínculos, que además son vínculos personales, pues también se hace política con personas, no solamente con ideas. Entonces, así como tenemos este grado de fraternidad en la discusión, aún en algunas discrepancias y en algunos matices, esto nos hace sentirnos del mismo cuadro, y eso es importante, eso es muy importante. Entonces creo que ahí hay que prestarle más atención a esas cosas que a las otras, digamos, ¿no? Y bueno, y un poco esto que decía del despliegue, ¿no? Yo creo que en estos días, y sobre todo 2020 y lo que va del 2021, hemos podido, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, bueno, estar en la pista, protagonizar pelea, los sindicatos han peleado con la medida de sus posibilidades, porque también es esa, o sea, uno no pretende que otro pelee por uno, ¿no? Esto es así, lo hemos discutido mil veces, pretendemos encabezar nuestras propias peleas o protagonizar nuestras propias peleas. Y en ese sentido es importante no despreciar ningún espacio, esto para nosotros es concreto, porque no le vamos a regalar los espacios de nadie porque no son de nadie. Esto que decía Álvaro, el presidente y el secretario, y evidentemente lo vamos a tener que poner arriba de la mesa en el Congreso, como lo pusimos en el anterior y perdimos, lo vamos a poner en este que viene, y aparte lo debatimos con los trabajadores en los ámbitos que podemos abrir la boca, donde podamos lo vamos a debatir. Pero creo que también es un síntoma más, y hay que analizarlo por la inversa, ¿no? ¿Por qué no lo han escrito? ¿Por qué no han escrito en el estatuto que ya el objetivo es humanizar el capitalismo? ¿Y por qué no han podido? Porque siempre ha habido compañeros en todas las épocas, con mejores condiciones, con peores, algunos que dieron la vida, nuestros gloriosos compañeros que dieron la vida por esto, que le han impedido esos cambios, que le han impedido y que le han marcado la cancha en el sentido de cosas que aparentemente son secretos a voces, pero cuando se va a los bifes generan resistencia porque hay cosas que la gente sabe. La gente sabe. O sea, nosotros en eso le damos un alto crédito a la sabiduría popular. La gente sabe pelear, no hay que enseñarla a pelear. Lo que hay que hacer es tratar de generar ámbitos donde se convoque a la gente a pelear y se le dé de alguna manera sostenimiento y posibilidad de triunfo a esas peleas, ¿no? Entonces, en el mundo sindical esto es complicado y es complejo porque cualquier derrota es fácilmente convertible en un triunfo, ¿no? Con un poco de inteligencia, pero digo, se trata de seguir avanzando, seguir construyendo y de tener fuerza. Nosotros en ese sentido estamos convencidos que en la medida que algo existe y se expresa y se ve, bueno, evidentemente no puede haber de ningún lado un negacionismo, ¿no? Por más que vos le tapes los ojos a la gente, si las cosas existen y las ven, en esto de ser y parecer, es muy importante que estemos en la pista. Y bueno, creo que estamos en ese camino, ¿no? Estamos en ese camino y se nos vienen meses muy importantes,
de lucha, de coordinación, de discusión, de paciencia, de tender puente para todos lados con los que quieren pelear, y de alguna manera una responsabilidad que tenemos el conjunto de los trabajadores que queremos este horizonte, de que triunfe la huelga de la pesca, de que no echen a este compañero de Sofrica, de que pasemos la ronda de consejo de salario de una forma digna, sin retroceder y sin hacer concesiones a las patronales. Podemos perder, nos pueden imponer una derrota, seguramente. Ahora, la forma en cómo damos la pelea es lo que a la larga va a determinar las posibilidades que tengamos de desplegar una estrategia alternativa. Sí, lo que me parece es importante también un mensaje a la gente, ¿no? Que la agenda la ponen los trabajadores, ¿no? Los temas de clase le ponen los trabajadores. Y acá, por ejemplo, el tema, ahora tenemos que la burocracia sindical y digamos la dirección del Frente Amplio va a tener parche con los 135 artículos, por ejemplo, ¿verdad? A mí me hubiera gustado ver a LUC enfrentarla con movilización en la calle. Después contrató a la LUC, y digo, y bueno, y ahora los 135, o sea, yo considero que haber logrado las 800.000 firmas, sin duda que es un avance, pero es un avance que es relativo, porque hay que tener cuidado, porque ahora no va a ser el tema central para nosotros, no nos podemos distraer solamente en los 135 artículos, hay otros temas centrales que hay que poner arriba de la mesa. Yo no quiero pelearme por los 135 artículos y que me pase por arriba la reforma de la seguridad social, porque la reforma de la seguridad social toca todo también. Y acá son solo 135 artículos, los más nefastos, como dicen ellos, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que rompieron lo que era la unidad, había que haber ido por todo en ese momento. Y yo ya digo, creo que habría que haberlo enfrentado con movilización. Después tuvimos la chance de ir por todo. Y sé que Juan comparte que teníamos que haber ido por todo. Y tenemos que haber enfrentado, hasta ahí sé que estamos de acuerdo. Pero ojo que ahora la agenda no la manejen ellos, porque se sube al carro Miranda, se sube al carro Michelini, todos se suben al carro ahora. Y la verdad que los triunfadores de las 800.000 firmas fueron los uruguayos de a pie, ¿verdad? La gente juntando en la feria, los que arremetieron al final, que consiguieron los votos que el Frente Amplio le hicieron pelear cabeza a cabeza. Esa gente de a pie, eso es ninguneado. Esa gente que les toman el pelo, que no lo respetan, ¿verdad? Las cúpulas sindicales y las cúpulas políticas. Y yo siempre digo, no participo de la actividad política partidaria, no participo, pero tengo un profundo respeto por el pueblo frente amplista, ¿verdad? Y que cualquier movida que haya para el lado de los intereses populares, al pueblo frente amplista no lo podemos dejar de costado, ¿verdad? Porque es rica la historia de lo que ha sido el pueblo uruguayo, el triunfo del 80 contra el no, ¿verdad? Es una de las situaciones más adversas de la historia. Ha habido una serie de situaciones que, bueno, que llevan a tener esa confianza en el pueblo, pero también estar alerta, porque a veces las movilizaciones populares hacen determinados triunfos, determinado avance, y luego, digamos, el aparato político partidario se apodera de eso, como está pasando en Chile. Hay que tener sumo cuidado. Los compañeros de la revuelta de octubre están en cana, hay presos políticos en Chile, y eso es una situación que no está en la agenda, no está en ningún lado, no está en las organizaciones, el PCNT no dice una palabra. Hay compañeros en Chile que perdieron la vista, todo. Se hizo la constituyente, pero hay que tener cuidado que no se desvíe la constituyente. Mauricio Hernández está preso en las peores condiciones. Ya estuvo años en Brasil, aislado, fue traído a Chile y sigue aislado todavía. Está lo que pasa en Paraguay también con la represión, con las niñas asesinadas, con desaparecidos en Paraguay. Son todos temas que tienen que estar en la agenda también. Y no están, lamentablemente. Solamente determinados sectores son los que vienen llevando el tema, pero bueno, los presos políticos son presos políticos en todos lados. Bueno, compañeros, yo más que agradecido a ustedes por participar y por exponer siempre tan claro como exponen los dos. Personalmente con Juan ya habíamos hablado varias veces, y Álvaro, la verdad que un placer tenerte acá, porque por favor, esclarecen bastante todo lo que las dudas que a uno de repente le surgen, ¿no? Y agradecerle también a todos los compañeros que estuvieron ahí en la transmisión comentando y dando me gusta y demás, que tuvo buena repercusión, gracias al panel que tenemos que nos acompaña hoy. Agradecerles a todos los que estuvieron y a ustedes. Te van a cerrar el programa, lo más probable. Lo más probable es que te cierren el programa. El último programa, ¿viste? El último programa. No, está loco.
el primero de varios porque son temas... Por eso, como les digo, está bueno hablar con ustedes, porque son temas que, por más que se vayan extensos, sí, que son largos, porque vamos a reconocerlo, son temas largos de debatir y de hablar, pero son Sí, temas muy son, claro, enriquecedores. por aparte se entrevera. Uno se va por la rama también, ¿viste? Es así, eso es. Pero Claro. es un poco la gracia también de las No, cosas. pero la verdad. Sí, no, pero buenísimo, además con Juan, lo estamos viendo muy seguido, un placer, la verdad que. Somos compañeros, ¿viste? Eso es lo que yo decía, somos compañeros. Acá pase lo que pase, somos compañeros. Mañana yo Sí, tengo un claro. problema y sé que el Álvaro lo llamo y me va a atender el teléfono. Es así. Hay que cultivar eso, vos. Somos No, Juan, compañeros. con hechos. Cuando el Consejo Central nos dio Ah, la espalda, estaban ustedes, ¿no? no, pero vos sabés que en un humilde espacio que me dieron los compañeros de Sofrica en el documental del conflicto, compañeros que son unos fenómenos, ¿no? Porque tuvieron un año y pico sin laburo, le impusieron una rebaja salarial, lo dan contra el piso todas las veces que pueden, una de las patronales más rancia, más reaccionaria, dueña de medio Uruguay. Y yo lo que aporté fue eso, es decir, acá dice con diferencia, eso es lo que fue uno a esos compañeros macro de sentirse hermano, de sentirse compañero, de sentirse heredero de esas tradiciones gloriosas de nuestro pueblo. Entonces esas son las cuestiones que nos unen. De alguna manera la perspectiva es de lucha si logramos sentirnos iguales al resto, ¿no? En aquello que decía Alfredo en Guitarra Negra, ¿no? Si siento que si yo no voy, otro va a estar jodido. Entonces esa de alguna, en definitiva es eso, ¿no? Tratar de predicar, de no mandar a nadie a la pelea, de estar ahí, de no pedirle a otro que haga lo que nosotros no estamos dispuestos a hacer, de ser humilde, de ser honesto, porque estamos aprendiendo. Y agradecerle a los compañeros el espacio, como siempre. El agradecido es uno A la orden, de poder charlar, ¿no? a la orden. Quedó a la orden. Gracias a los dos y nos estamos hablando en alguna transmisión que probablemente ya los voy comprometiendo de Dale, antemano, que los vamos a enganchar en sí, alguna otra. dale, Cuando guste, cuando guste. Un abrazo grande, dale, salud. nos vemos. Que pasen bien, ¿eh?